En esta segunda parte de la asignatura de auditoría vamos a revisar, vamos a empezar a revisar las normas internacionales de auditoría y los procedimientos eh, que lleva a cabo precisamente todo toda la auditoría en sí, ¿no? Pero primero revisaremos las normas internacionales de auditoría. Y bueno, las normas internacionales de auditoría se aplican en la revisión de los estados financieros y con las adaptaciones necesarias. El objetivo de estas normas son su aplicación y aceptación mundial para regular y unificar la práctica de la auditoría. Sin embargo, estas no deben ser más importantes que la reglamentación existente en cada país. Aquí podemos ver o podemos observar, revisar en esta diapositiva, que las normas internacionales tienen que ver con este proceso de estandarización y de calidad de la que habíamos hablado al principio del curso, en la primera sesión, si lo recuerdan. Para eso, bueno, existe el Consejo de la Federación Internacional de Contadores, que ha creado a su vez el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría, quien es el órgano que emite las normas internacionales de auditoría y que a su vez está integrado por personas previamente seleccionadas, miembros en los países en los que se seleccionaron. Perdón. Aquí en este caso, México es parte de este Comité Internacional de Prácticas de Auditoría. Recuerdan que en uno de los apartados de los antecedentes de la auditoría mencionábamos esta parte de la evolución en Estados Unidos, de la aplicación de las normas, de la estandarización de los procedimientos, y en la cual en los años 30, 40, 50 México ingresa a capacitarse en ese sentido para conocer y aplicar estos estándares de calidad y de estandarización en las empresas tanto nacionales como internacionales, ¿no? Las llamadas empresas transnacionales, como lo mencionamos. Entonces, como pueden ver, hay un órgano internacional que se encarga precisamente de regular estas normas internacionales. Y bueno, estas normas internacionales se enfocan básicamente en cuatro ámbitos: los asuntos introductorios, las responsabilidades, la planificación y el control interno. En el caso de los asuntos introductorios, esta norma tiene por objetivo dar a conocer o facilitar la comprensión de los objetivos y los procedimientos operativos en una auditoría. Como ya lo mencionamos, el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría es la que se encarga precisamente de eh, dictar estas normas, y nos referimos a estos asuntos introductorios al hecho de que todas aquellas empresas o aquellas personas que se encarguen de estos procesos de auditoría entiendan que hay un procedimiento operativo que se debe seguir y que es sistemático, que es otro punto importante en esto de la auditoría que ya habíamos mencionado como proceso. Después tenemos las responsabilidades o esta norma de responsabilidades, es decir, esta norma trata la responsabilidad del auditor para la detección de información significativamente errónea que conlleve a un fraude o algún aspecto negativo, tanto en el proceso de la auditoría o en el resultado, ¿no? Al efectuar la auditoría de esta información de responsabilidades en cuanto al ámbito financiero, eh, como lo menciona ahí la diapositiva, como lo dice la diapositiva, es cuando se presenta un motivo de sospecha para un error o un fraude, tanto en el proceso de auditoría como en el resultado, ¿no? Aquí, pues, el objetivo es que se pueda proporcionar una guía con procedimientos, como decíamos,
procedimientos internacionales aplicables en todos los países en donde tiene influencia este comité internacional, que básicamente también son los países occidentales, los países afines a Estados Unidos, para aplicar estos procedimientos y que el auditor pueda encontrar realmente situaciones de riesgo o sospecha, ¿no?, ante un error o un fraude, repito, tanto en el procedimiento per se como en el resultado, en el dictamen. Tenemos también, en cuanto a la planificación, esta norma que establece que el auditor debe documentar por escrito su plan general y un programa de auditoría que defina los procedimientos necesarios para implantar dicho plan, ¿no? Lo que decíamos aquí, que todo acto de auditoría, todo proceso de auditoría tiene que tener un plan establecido, tiene que seguir un procedimiento, tiene que ser sistemático y documentar todo, toda la información y todo lo que recabe en cuanto al proceso. Después tenemos la norma del control interno, que esta norma sirve para la evaluación de un riesgo inherente. Ya habíamos mencionado que esta parte de la clasificación de la auditoría interna es precisamente la que se lleva a cabo para determinar cómo es que se llevan a cabo los procedimientos dentro de una empresa, de un organismo, de una institución, para poder mejorarlos, dar recomendaciones o dar observaciones respecto al, a la parte interna, ¿no?, lo que corresponde al organismo, a la institución. Y el propósito de esta norma es proporcionar pautas referidas a la obtención de una comprensión y prueba del sistema de control interno, lo que mencionábamos. La evaluación del riesgo inherente y de control que permita una evaluación adecuada de la institución para así diseñar procedimientos sustantivos, obviamente inherentes a la propia empresa o institución o ente, que puede utilizar para reducir el riesgos o errores al momento de sus procedimientos. Por eso es importante llevar a cabo esta norma de control interno. Entonces, básicamente en las normas internacionales tenemos estas cuatro bases, estos cuatro fundamentos que, como podrán ver, siguen o se alinean también con los procedimientos nacionales, que es una de las cosas que mencionaba en la diapositiva anterior, en donde no pueden estar por encima estas normas internacionales de las normas o procedimientos nacionales. Es momento de revisar los procedimientos de auditoría. Para que el contador público pueda recabar la información necesaria que respalde su opinión profesional, tiene que valerse de algún método que le permita realizar las investigaciones pertinentes y los procedimientos de auditoría. Es uno de estos métodos que no son otra cosa que el conjunto de técnicas de las cuales se auxilia el auditor en la investigación de grupo, de partidas o de hechos. Es decir, estos procedimientos de auditoría son estas herramientas que auxilian al auditor o a la empresa encargada de llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza para que puedan tener un dictamen, una opinión profesional, objetiva y seria. En la clasificación de los procedimientos de auditoría tenemos lo siguiente. Son aquellos que se aplican de manera general en cualquier tipo de auditoría y son los que se aplican de manera específica de acuerdo al tipo de auditoría que se practique. Recordemos que en la primera sesión habíamos visto diferentes tipos de procedimientos de auditoría. Unas pueden ser de manera general y otras pueden ser de manera particular. Estos procedimientos, los específicos, deben ser previamente diseñados y adaptados ante estas circunstancias. En esta clasificación de los procedimientos de auditoría tenemos tres ámbitos fundamentales: de la naturaleza en la aplicación de los procedimientos de auditoría, la extensión o alcance de la aplicación de los procedimientos de auditoría y la oportunidad en la aplicación de los procedimientos de la auditoría.
El primero, que es la naturaleza en la aplicación de los procedimientos, se refiere a que se puede decidir se puede decidir por medio de técnicas y procedimientos o combinación de ellas y llegar a dar una opinión objetiva. Que estos procedimientos combinados o que pueda elegir alguna de estas técnicas o procedimientos realmente le permita poder llevar a cabo la revisión exhaustiva de los elementos financieros, administrativos y operacionales para que pueda llevar a cabo una buena auditoría. En la extensión o alcance de la aplicación de los procedimientos de auditoría se refiere a que se puede llevar a cabo la revisión con base a pruebas selectivas. Para llevar a cabo un trabajo de auditoría, el auditor debe efectuar su revisión con base a pruebas selectivas, es decir, la aplicación de los procedimientos de auditoría se hará en selección previamente establecida. Aquí puede el auditor tener un alcance de acuerdo a la prueba o a la herramienta o al procedimiento o a la técnica que utilice para llevar a cabo la auditoría. Y por último tenemos la oportunidad en la aplicación de los procedimientos de la auditoría. Es decir, aquí se refiere a ese momento idóneo que tiene para aplicar esos procedimientos, ¿no? Es decir, en la primera tenemos un conjunto de técnicas y procedimientos que tú puedes elegir de acuerdo a la naturaleza de cada una de las auditorías o de los procesos o combinarlos. En la segunda puedes elegir, puedes ser selectivo al momento de llevar a cabo una auditoría en un proceso específico o en una parte del sistema, ¿no? Y la otra es que tienes la oportunidad, ese momento idóneo de poder aplicar esa herramienta, esa técnica o ese procedimiento. Después tenemos los papeles de trabajo, es decir, son los documentos que utiliza el auditor para llevar a cabo el procedimiento. Entonces, estos papeles de trabajo se refieren, como decíamos, los documentos que utiliza el auditor para poder llevar a cabo el proceso de auditoría. Y se clasifican por su importancia, por la información que deben contener, por la propiedad de los papeles del trabajo o por su clasificación. En el caso de la importancia, se refiere a poder jerarquizar dichos documentos de acuerdo a lo que necesita en cada uno de los procesos. En cuanto a la información que deben contener, se refiere a los criterios específicos, al contenido que debe tener cada uno de los documentos. Ya en la sesión virtual lo veremos más a detalle, ampliaremos este tema. Entre algunos de estos criterios de información importante está el nombre de la empresa, la fecha de revisión, la cédula, número de cédula o dictamen, etcétera. Ya lo ampliaremos en la sesión virtual. Después tenemos de la propiedad de los papeles de trabajo, en los cuales se refiere a aquellos que le pertenecen al auditor, a la empresa o son un conjunto de los procedimientos que se llevan a cabo. Y en cuanto a la clasificación, tiene que ver a la información que contienen de acuerdo al interés de la auditoría en cuanto a algún proceso en particular o al interés del auditor o de la empresa a la que se está auditando. En estos documentos también tenemos el legajo de auditoría y la cédula de auditoría. No ahondaré mucho en estos dos documentos porque los revisaremos más a detalle en la sesión virtual. De hecho, llevaré un documento en el cual ustedes tendrán un primer acercamiento a un proceso de auditoría como tal, aunque bueno, en las sesiones subsecuentes, por supuesto, seguiremos abordándolo y seremos más incisivos en el tema de desglosar o desmenuzar el tema de la auditoría. Aquí solamente les puedo mencionar estos dos documentos como la cédula de auditoría, que es la sumatoria de la información, y el legajo de auditoría, que son los criterios específicos que necesita el auditor y que hace uso de la empresa.